En este módulo vamos a estudiar la unidad 9, en la que vamos a trabajar con los mercados de competencia monopolística y oligopolio. Comencemos con la competencia monopolística. ¿Qué es la competencia monopolística? Vamos a ver que la mayor parte de los mercados de la realidad son de un tipo competitivo porque tenemos bastantes opciones para elegir, pero sin embargo no son mercados perfectos. Recordemos que parte importante de la perfectitud del mercado tenía que ver con el producto homogéneo y con lo que llevaba a que la empresa sea tomadora de precios. Entonces vemos que la competencia monopolística son empresas competitivas en las que las empresas tienen cierto margen o cierto poder para fijar sus precios. Entonces, en este mercado, las características son, en primer lugar, compite un gran número de empresas, al igual que teníamos en competencia perfecta. Acá aparece la distinción. Cada empresa produce un producto diferenciado. Vamos después a analizar bien qué estamos diciendo cuando decimos producto diferenciado. Las empresas compiten entre sí en base a calidad del producto, precio y marketing. Y por último, al igual que en competencia perfecta, hay libre entrada y salida de empresas en la industria. Esto, recordemos que nos llevaba a que en el largo plazo los beneficios sean normales o nulos. Veamos entonces cómo fijamos cantidades y precios en el corto plazo. Veamos que la competencia monopolística en este periodo temporal toma sus decisiones de precios y cantidades de la misma manera que la empresa monopólica. Vamos a ver entonces que, en primer lugar, determina las cantidades en el punto en el que el ingreso marginal se iguala con el costo marginal y luego se explota la curva de demanda y se cobra lo máximo que el consumidor está dispuesto a pagar. La diferencia entre el precio y el costo medio va a ser el beneficio. Con una distinción del monopolio bastante importante que tenemos que remarcar es que la curva de demanda de la empresa que opera en un mercado de competencia monopolística es mucho más elástica. Ven que es más horizontal. Recordemos que la competencia monopolística tiene un mix, es un mercado que, si bien es de competencia imperfecta, comparte algunas características con la competencia perfecta, entonces no es ni tan inelástica como el monopolio, ni tan elástica como la competencia perfecta. ¿Y esto a qué se debe? Esto se debe a que si las empresas, aún diferenciando el producto, fijan precios muy altos, lo que tenemos es que los consumidores cuentan con sustitutos perfectos para poder reemplazar el consumo. Recordemos que esa inelasticidad que teníamos de la demanda en el monopolio se debía a que no tenía sustitutos cercanos. ¿Bien? Acá sí. Entonces, en este punto vamos a ver que puede haber ganancias o puede haber pérdidas. Si el precio es mayor al costo medio, esas cantidades que fija la empresa van a ser beneficios y van a ser máximos, y
si el precio es menor que el costo medio, como vemos en la segunda gráfica, vemos que la empresa va a tener una pérdida. Sin embargo, en caso que la empresa tenga una pérdida, recordemos que esta condición de tangencia o esta condición de equilibrio en el que la empresa fijaba las cantidades en el punto que el ingreso marginal era igual al costo marginal, nos garantizaba que de perder se perdía lo mínimo. Entonces vemos que el resultado final del beneficio va a depender de la posición de la curva de costo medio. Veamos qué ocurre en el largo plazo. En el largo plazo, si bien la gráfica sigue pareciendo a un mercado monopólico, porque tenemos la curva de demanda con pendiente negativa y la curva de ingreso marginal que se ubica por debajo, vemos que opera este mecanismo de entrada y salida de empresas que habíamos estudiado ya en el módulo de competencia perfecta. Entonces, ante la existencia de beneficios extraordinarios, van a entrar empresas, esa entrada de empresas de alguna manera va a presionar a la baja de los precios hasta llevarlos a el punto de beneficios nulos. Lo mismo ocurre cuando hay pérdidas. Si hay pérdidas, vamos a tener empresas que salen del mercado y esa caída de la oferta va a hacer que se incremente la cantidad, la oferta, y de esta forma tengamos un ajuste de los precios hasta que el beneficio sea cero. Entonces aquí vemos, o sea, viendo el corto y el largo plazo, vemos esta cosa que tiene, optimiza como un mercado de monopólico, perdón, en el corto plazo, y en el largo plazo ajusta beneficios como una empresa de competencia. Perfecto. Vemos entonces en la gráfica que el costo medio total es igual al precio, la característica de beneficio nulo. Sin embargo, a diferencia de la competencia perfecta, que vemos que no se está minimizando el costo. Fíjense que el punto rosa de beneficio cero es en un punto donde todavía el costo se encuentra bajando. Si nosotros aumentáramos la producción en esa posición, los costos aún tendrían margen para ser minimizados. Esta diferencia que nosotros acabamos de mencionar nos lleva a tener que estudiar las diferencias que existen entre el monopolio y entre la competencia perfecta y la competencia monopolística. La gráfica A, o sea, la primera gráfica lo que nos muestra es el mercado de competencia monopolística. La gráfica B, la gráfica de al lado, nos muestra el mercado de competencia perfecta. Empecemos con la primera diferencia que tiene que ver con el tema de las cantidades. En un mercado de competencia monopolística vemos que la empresa minimizaría costos con una producción de 100. Vemos que en ambos gráficos es el punto donde se minimiza el costo medio total. En el punto donde se minimiza el costo medio total de largo plazo, habíamos visto cuando analizamos costos que era la escala eficiente mínima de la empresa. Entonces, en competencia perfecta vemos que el punto rosa coincide con la escala eficiente. En competencia monopolística vemos que si bien la cantidad eficiente es 100, la cantidad que produce la competencia monopolística
determinada por el punto en el que el ingreso marginal es igual al costo marginal, es de 75. Esto lo que nos muestra es que la competencia monopolística produce menos que la cantidad eficiente, lo que le da ese margen de diferenciación de producto. Decide entonces producir menos para poder cobrar un mayor precio. De esta forma, entonces, la diferencia entre la cantidad producida y la escala eficiente mínima es lo que llamamos exceso de capacidad. O sea, nos dice podría producir 25 unidades más. Luego vamos a la otra variable, que es la variable precio. Veamos que en la competencia monopolística el precio es mayor al costo medio, al costo marginal. Entonces, la diferencia entre el precio y el costo marginal es lo que llamamos el poder de mercado o el margen de ganancia, y este margen de ganancia se explica por, nuevamente, la diferenciación de producto. Recordemos que se pueden fijar diferentes precios por esta diferenciación que se da a través de publicidad, marketing, calidad y distintos tipos de posicionamiento de productos. En tanto, recordemos que en competencia perfecta el producto era homogéneo, es decir, que no había ningún tipo de diferenciación y por lo tanto las empresas eran tomadoras de precio y simplemente fijaban las cantidades en el punto en el que el precio era igual al costo marginal. Entonces, en la competencia perfecta, cuando el precio es igual al costo marginal, no hay margen de ganancia. En tanto, en la competencia monopolística, sí, porque, fíjense, el costo marginal de producir 75 unidades es 10 y el precio es 25, o sea, tenemos un margen de ganancia de 15 por unidad. Pasemos ahora a el oligopolio. En este caso, estamos hablando de una estructura de mercado que es parecida o más cercana al monopolio. La diferencia principal que tiene un oligopolio con un monopolio es que en vez de una empresa hay dos o más, pero hay pocas. Sin embargo, esas empresas compiten entre sí y todas controlan una gran participación del mercado. Entonces, de esta competencia de empresas vamos a ver una de las características distintivas del oligopolio respecto a todo lo que venimos analizando es que las firmas son interdependientes. Hasta ahora lo que veíamos es cuando fijaba precios o cantidades, cada uno de los mercados anteriores lo hacía sin tener en cuenta que hacía el otro. Acá, cada vez que una de las empresas realice alguna acción, vamos a tener una reacción de parte del resto de las empresas del mercado. Asimismo, las empresas tienen tentación de cooperar entre sí. ¿Para qué? Para aumentar el beneficio total conjunto. Cuando hablemos de cooperación, vamos a estar hablando de los cártels, o sea, las empresas que se ponen de acuerdo para fijar precios y cantidades de monopolio. Recordemos que precios y cantidades de monopolio son los valores más altos que vamos a tener en concepto de precio y más bajo en cantidades. Y que además tienen mayor beneficio. Por otro lado, comparten con el monopolio la existencia de barreras de entrada que pueden ser legales o naturales. Y operan exactamente de la misma manera que vimos en monopolio.
Vamos a ver que dentro de lo que es la teoría del oligopolio, vamos a tener diferentes tipos de pensarlo. ¿Por qué? Porque hay diferentes estrategias cuando tenemos un mercado en el que compiten pocas empresas. Y el primero que vamos a analizar es el oligopolio de empresa dominante. Esto quiere decir que es un mercado donde hay pocas empresas y hay una que es más grande que el resto de las empresas del mercado. Esta empresa, la empresa dominante, tiene una ventaja de costos, seguramente va a tener costos medios y costos marginales menores al resto de las firmas. Entonces, esta va a ser la que fije precios y cantidades del mercado como un monopolista, igualando el ingreso marginal igual al costo marginal y luego reemplazándolo en la función de demanda. Eso es lo que vemos en la gráfica B, decisión de producción de la empresa grande. ¿Sí? Entonces fíjense que cuando el ingreso marginal es igual al costo marginal, fija cantidades y explota la curva de demanda, como les decía, como el monopolio. El resto de las empresas, como son más chicas y no tienen no tienen tanto poder de mercado, lo que van a hacer es van a tomar el precio que ésta fije como dado y se van a repartir el mercado como un mercado competitivo. Fíjense que la gráfica, ¿qué nos muestra? Que tiene una dinámica bastante más similar al gráfico de competencia perfecta. Fíjense una cosa, esa cantidad AB, o sea, esa diferencia, ese exceso de demanda que haya esos $3, son las cantidades, o sea, fíjense que son 10, son las cantidades que ofrece la empresa dominante. Entonces, acá el tamaño de la empresa es, en este tipo de monopolios, muy relevante. Pasemos ahora a teoría de juegos. Vamos a ver un enfoque bastante sencillo de teoría de juegos que nos va a permitir estudiar comportamiento estratégico, ya sea de las firmas o de cualquier tipo de conducta relacionada con el comportamiento de las personas, de las empresas o de cualquier tipo de comportamiento estratégico que va a reconocer la interdependencia. Esto lo que quiere decir es que reconoce que lo que hace una de las partes afecta o beneficia, digo, no sabemos si el resultado es positivo o negativo, a la otra. Todos los juegos tienen 4 características. Tienen reglas, tienen estrategias, tienen recompensas y tienen resultados. Vamos a comenzar a explicar cómo es este tema de los juegos con un juego bastante sencillo que es el dilema del prisionero. No es un juego de economía, ni de microeconomía, ni de empresas, sino que es un juego de 2 ladrones que tienen que decidir si van a confesar o no van a confesar. ¿Por qué vemos este juego? Porque básicamente es como bastante intuitivo determinar la conducta estratégica en este tipo de cuestiones y también para que uno esté de alguna manera teniendo en cuenta que estos enunciados, estos enfoques nos sirven para estudiar cualquier aspecto de la vida. Entonces, 2 ladrones son capturados en un robo y son condenados a 2 años. 2 años cada uno. Durante la entrevista, el fiscal sospecha que son autores de un robo más grande, pero no puede condenarlos a menos que confiesen.
Ahora vamos a ver entonces que en este juego la tarea del fiscal es hacerlos confesar. Vamos a ver entonces cómo se juega para ver si confiesan o si se quedan callados. Bien, seguramente habrán visto un montón de documentales, películas, series donde pasan este tipo de cosas. Le dicen, tu compañero confesó para forzar a una persona a confesar. Bueno, entonces, si han visto alguna de esas, seguramente va a ser como bastante más fácil entender esta intuición. Si no, lo vamos a igualmente ver de manera conjunta. Los prisioneros deben entrar al juego con reglas. Primero es, ¿cuáles son las reglas? Acá lo que definimos es cómo vamos a jugar. Cualquier juego que tienen, cualquier juego que vayan a entrar, tienen reglas, ¿no? Entonces, en este caso es, cada uno de estos prisioneros es colocado en una habitación independiente, es decir, que no tienen forma de comunicarse, no pueden hablar para determinar una estrategia conjunta. Una vez que están separados, se les dice que son sospechosos de un robo más grande y si ambos terminan confesando, van a terminar los dos con una pena mayor por ambos delitos. Sin embargo, si solo uno confiesa, el que confiesa recibe una pena reducida, o sea, se la bajan de 2 años a 1 año, y el que no confiesa se queda 10 años. Esas son las reglas de cómo arranca el juego. Luego tenemos las estrategias. Las estrategias nos muestran todas las acciones posibles de cada uno de los jugadores. De esta manera, cada uno puede o confesar el robo o negar haberlo cometido. O sea, confesar o no confesar. De esta forma, como hay 2 jugadores, cada uno puede utilizar 2 estrategias. Entonces tenemos 4 resultados posibles. Que los 2 confiesen, que ninguno confiese, que el primero confiese y el segundo no confiese, que el segundo confiese y que el primero no confiese. O sea, lo que vamos a ir viendo siempre es que tenemos una cantidad de resultados posibles de acuerdo a la cantidad de jugadores. Estos juegos se van haciendo más difíciles cuando tenemos muchos jugadores, pero básicamente por esto, porque existen muchos más resultados posibles, no por la resolución. Entonces, esto tiene que ver con estrategias. Ahora vamos al tercer elemento del juego, que son las recompensas. Las recompensas tienen que ver con, en este caso más que una recompensa, es una pena. Lo que vamos a ver es, cada prisionero puede determinar la recompensa que obtendrá en cada una de las situaciones. Entonces, es decir, dice, ok, voy a analizar qué pasa si hago esta acción, dado lo que va a hacer el otro. Fíjense que acá ya estamos viendo la interdependencia, ¿por qué? Porque el jugador no elige por sí mismo, o por sí solo, mejor dicho. Va a jugar pensando qué es lo que va a hacer el otro. Lo que juegue el 1 va a ser pensando lo que él quiere hacer, pero también pensando lo que puede hacer el 2, y lo que juegue el 2 va a ser lo que él quiere o lo que cree que es mejor para él, pero teniendo en cuenta que el primero también va a jugar. Por último, vamos a tener el resultado. Las elecciones de los jugadores, que vamos a ahora analizarlos a través de la tabla de recompensas, van a determinar el resultado del juego. De esta forma, según el equilibrio de Nash, el jugador A elige la mejor acción posible, tomando en cuenta la acción del B y viceversa. Ven que no es una decisión simple, sino es una decisión pensando en qué puede hacer el otro. Entonces,
Se comparan todos los posibles resultados asociados a cada acción y se eliminan los dominados. ¿Qué quiere decir los resultados dominados? Los resultados dominados son aquellos que no terminan siendo una buena elección para los jugadores. Veamos entonces en la tabla. Fíjense que tienen dos nombres, Arturo y Roberto. Arturo es el que está en celeste. No, perdón, Arturo es el que está en rosado. Roberto es el que está en celeste. Las estrategias que tiene Roberto son confesar y no confesar, pero tiene que ver que juega viendo que va a ser el otro. Entonces, veamos. Si Roberto confiesa, se queda 3 años, si Arturo también confiesa, o 1 año si Arturo niega. En cambio, si Roberto niega, se queda 10 años si Arturo confiesa y 2 años si lo niega. Entonces, si Arturo confiesa, ¿qué le conviene jugar a Roberto? Le conviene confesar, porque veamos que estar 3 años es menos que estar 10 años. O sea, dado que el hecho de una posible confesión de Arturo, Roberto va a decir, me conviene confesar, prefiero quedarme 3 años que 10. En el caso de que Arturo niegue, si Roberto confiesa, se queda 1 año. Si no confiesa, se queda 2 años. Fíjense que en este caso también le conviene confesar. Entonces, fíjense que ¿qué va a pasar con Roberto? Roberto nunca va a negar porque los resultados en ambos casos son peores dada la incertidumbre, dado que no sabe lo que va a hacer el otro. Entonces, esto que es negar es lo que llamamos un resultado dominado. Un resultado dominado es un resultado que no vamos a jugar porque, si bien sería factible, dentro de las posibilidades no nos da el mejor resultado. Lo mismo hace Arturo y le da exactamente igual. Vemos que tiene la matriz invertida. Entonces, los dos tienen la misma estrategia dominante, que es no confesar. Si ninguno de los dos confiesa, sería, fíjense, la menor cantidad de años conjuntos. Se quedarían 2 años cada uno, se quedarían 4 años. Sin embargo, el problema que hay es que no saben si el otro no va a confesar. Entonces, si uno se calla y el otro habla, terminan quedándose 10 años. Ese peligro o ese tema de la incertidumbre relacionada a no saber qué acción va a tomar el otro jugador, hace que los dos jugadores terminen confesando y en lugar de estar en la mejor opción para ambos, terminan estando en el punto en el que ambos confiesan, y ese es el equilibrio de Nash. Es el punto donde va a haber una resolución del juego. Una vez ahora que vimos el dilema del prisionero aplicado a una situación no económica, vamos a pasar a ver cómo esto se utiliza para analizar oligopolios. A fin de trabajar con un juego sencillo, vamos a ir a un duopolio. Un duopolio es un oligopolio o un mercado con 2 empresas. Así tenemos 2 jugadores, ¿sí? 2 empresas deben compartir el mercado y de qué forma logren organizarse va a depender de las acciones de cada una, pero analizadas de manera interdependiente. Esto entonces nos lleva a tener que armar un juego. Veamos entonces primero algunas condiciones iniciales. Sobre costos y demandas tenemos la siguiente información. Producen un bien y los mismos costos.
y el precio es igual para ambas. O sea que acá no podemos tener un oligopolio de empresa dominante, claramente, porque si tienen los mismos costos, ese caso ya no aplica. O sea, son dos empresas exactamente iguales en todo. Y tienen algunas opciones que es acordar y operar en el mercado de manera conjunta. Esto lo llevaría a restringir las cantidades, fijando un cártel, lo que implica que venderían la cantidad de monopolio al precio de monopolio y se lo repartirían a la mitad. Esto, recordemos que va a ser el punto donde mayor beneficio tenga el mercado debido a que el monopolio, precios y cantidades de monopolio son los de mayores beneficios de todos los tipos de mercados que analizamos. Y acá la decisión que tienen que tomar es si van a cumplir el acuerdo, o sea, si van a fusionarse o si van a acordar y funcionar como un monopolio o no. Recordemos que toda esta cuestión de colusión, de acuerdos de este tipo, de formación de cárteles y demás, está penalizado o está prohibido por la ley o regulado por las leyes antimonopolios. Entonces, estos acuerdos no pueden ser vinculantes, o sea, son acuerdos de palabra. Ese es un poco el problema que tiene el juego, porque si nosotros podemos firmar un contrato para decir, ok, nos comprometemos a vender a tal precio y tanta cantidad, no habría ningún problema. Acá el problema que hay es este que, si lo firmamos, en lugar de tener problemas con la otra empresa, vamos a tener problemas con la ley antimonopolio. Entonces, las dos empresas tienen como estrategia dos opciones, o cumplir o hacer trampa. Y entonces cada una puede elegir de las dos estrategias y da 4 combinaciones posibles. Si ambas empresas cumplen, vamos a tener un cártel. Si ambas empresas hacen trampa, vamos a tener un mercado que opera con menores beneficios. Y luego tenemos la primera cumple y la segunda hace trampa, y la cuarta, la segunda cumple y la primera hace trampa. Veamos entonces qué pasa con los posibles resultados. Si logran el acuerdo, o sea, si las dos cumplen, el acuerdo de colusión establece que fijan precios y cantidades conjuntas de monopolio y obtienen beneficios monopólicos, se parten el mercado en dos. Para maximizar las utilidades de la industria, lo que van a hacer las empresas es limitar las cantidades. Sin embargo, lo que va a ocurrir es que, como cada empresa va a cobrar un precio mayor a su costo marginal, les daría un incentivo de romper su palabra, de violar el acuerdo, para tratar de aumentar su beneficio, produciendo una cantidad mayor a la acordada. Entonces, si una de las empresas hace trampa en un convenio de colusión, lo que vamos a tener es que la cantidad producida en la industria va a ser mayor a la de monopolio y el precio de la industria menor. El beneficio total va a ser menor y además se va a distribuir de manera desigual. La que va a tener un mayor beneficio va a ser la que haga trampa. Entonces, veamos que un mecanismo bastante perverso, existe un incentivo para las empresas para hacer trampa. ¿Por qué? Porque si bien el resultado conjunto es menor, si yo me quedo con una porción más grande del mercado, puedo ganar más que vendiendo la mitad del mercado monopólico. Entonces eso nos lleva a un reparto desigual de los beneficios. En tanto, si ambas empresas hacen trampa, lo que vamos a tener es una guerra de precios. ¿Por qué? Porque mientras el precio sea mayor al costo marginal, cada empresa va a tener incentivo a seguir aumentando su cantidad. Eso va a generar que la otra empresa también aumente la cantidad y así sucesivamente hasta el punto en el que el precio sea igual al costo marginal y
eso genere la desaparición del incentivo para hacer trampa. ¿Por qué? Porque en el punto donde el precio es igual al costo marginal, ambas empresas cubren sus costos, pero obtienen un beneficio nulo. Y este es el equilibrio de Nash. Fíjense que el equilibrio de Nash se da ¿por qué? Porque la idea, o sea, esta posibilidad de hacer trampa hace que las dos por separado quieran aumentar sus beneficios individuales y la guerra de precios los lleva a que terminen los dos en una situación de beneficios de competencia. Bueno, esto ha sido todo hasta aquí. Espero que este módulo haya sido de utilidad. Muchas gracias por su atención.